Hay secretos que no se gritan, se respiran, se sienten en el aire denso y polvoriento de los pueblos olvidados. Zacatecas no es solo plata y cantera rosa, también es polvo y silencio, un silencio pesado, antiguo, como el que envolvía la casa de la familia Ramírez en el pequeño municipio de Trinidad. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que están a punto de escuchar es una herida abierta. Una que supuró durante años bajo la mirada indiferente de una comunidad entera. Si crees que la verdad debe ser contada, sin importar cuán dolorosa sea, suscríbete. Hazlo para que estas voces no se apaguen en el eco del olvido. Para que el horror no se convierta en simple estadística. La casa de los Ramírez era como las demás. Fachada de adobe desgastada por el sol. Una puerta de madera que rechinaba con el viento. Pero sus ventanas estaban siempre cerradas, como párpados sellados que se negaban a ver el mundo. O, quizás, a que el mundo viera lo que ocurría dentro. Allí vivían dos almas, Javier y Sofía, hermanos. Huérfanos desde que un accidente en la carretera se llevó a sus padres 10 años atrás. Él tenía 22, ella 19. El pueblo los veía poco. Eran sombras, figuras que se deslizaban a la tienda por lo esencial y volvían a su encierro. No hablaban con nadie. No sonreían. Sus miradas siempre estaban fijas en el suelo, como si el peso del cielo fuera demasiado para soportar. Los vecinos sabían, claro que sabían. En los pueblos pequeños todo se sabe. Se escuchaban los murmullos en el mercado. Los Ramírez son raros. Nunca salen. ¿De qué vivirán? Pero era más que eso. Era un conocimiento instintivo. Una incomodidad que flotaba en el ambiente cada vez que se mencionaba su apellido. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba. Era más fácil mirar hacia otro lado. La señora Elodia, cuya casa compartía pared con la de ellos, a veces escuchaba cosas por la noche. No eran gritos, no eran peleas, era algo peor. Silencios abruptos. El sonido de un objeto que cae y el silencio que le sigue, cargado de tensión. A veces, un sollozo ahogado, tan bajo que parecía el maullido de un gato perdido. Una mañana, Elodia se armó de valor. Tocó a su puerta, 1, 2, 3 veces. El silencio fue su única respuesta. Pero a través de la delgada pared escuchó un susurro. No abras. Era la voz de Javier. Firme, fría. Elodia sintió un escalofrío. Se dio la vuelta y no volvió a intentarlo. El miedo es más contagioso que cualquier enfermedad. Y el miedo a la verdad de los otros es el más paralizante de todos. La casa se convirtió en una isla, un mausoleo en vida. El cartero dejaba las cartas en el suelo, porque nadie abría. Se acumulaban, amarillentas y húmedas por el sereno. Facturas, avisos del banco, cartas que quizás eran de parientes lejanos que ya los daban por perdidos. El mundo exterior seguía llamando. Pero dentro de esa casa, el mundo ya no existía. El tiempo se detuvo para ellos, o más bien, se dobló sobre sí mismo, creando un universo propio con reglas retorcidas. Un mundo de dos, donde el sol entraba solo por las rendijas, donde el único sonido era el de su propia respiración, y los latidos de dos corazones que bombeaban la misma sangre, la misma soledad, el mismo secreto. Una noche, el viento del desierto trajo algo diferente. No era el llanto de un niño ni el ladrido de un perro. Era una melodía, una canción de cuna, suave, casi inaudible. Pero no la cantaba una madre a su hijo. Eran dos voces, una masculina, profunda, una femenina, frágil, cantando juntas, en una armonía imposible. En una cadencia que era a la vez hermosa y profundamente perturbadora, prohibida.
Todo el callejón la escuchó. Las luces de las casas vecinas se encendieron una a una. Ventanas que se abrían una rendija, ojos que espiaban hacia la casa de los Ramírez. Pero nadie salió. Nadie gritó. Nadie llamó a la policía. Al día siguiente, el sol salió como siempre. La gente fue al mercado, a la iglesia. Pero el aire era distinto, más pesado. Nadie mencionó la canción. Nadie preguntó. El pacto de silencio del pueblo se había renovado con esa melodía nocturna. Habían sido testigos. Y habían elegido, una vez más, no ver. El horror no necesita oscuridad para crecer. A veces, solo necesita la indiferencia de los buenos. El cambio no llegó con un grito, sino con el sonido de un archivo cayendo sobre un escritorio. Un escritorio metálico y gris en una oficina gubernamental a 100 kilómetros de Trinidad. Ricardo Montes llegó a Zacatecas en agosto. Tenía 28 años y una fe casi estúpida en el sistema. Creía que su trabajo como trabajador social podía marcar una diferencia. Que detrás de cada expediente había una vida que merecía ser cuidada. Una tarde, organizando un archivo muerto, encontró la carpeta. Era delgada, polvorienta, olvidada. En la etiqueta, escrito a máquina, Ramírez, Javier y Sofía. La abrió. El olor a papel viejo y a tiempo estancado. Dentro, casi nada. El reporte del accidente de tráfico. Las actas de defunción de los padres. Y una nota final, escrita a mano con una caligrafía perezosa. Caso cerrado. Menores quedan bajo custodia de familiar. No había nombre. No había firma. No había seguimiento. Un agujero negro burocrático. 10 años de silencio. Ricardo sintió una punzada de inquietud. El vacío en esa carpeta era más elocuente que cualquier informe. Llevó el expediente a su supervisor, un hombre de 50 años con la mirada permanentemente cansada. ¿Y esto?, preguntó el supervisor sin levantar los ojos de su monitor. Son 2 huérfanos. El sistema les perdió el rastro hace 10 años. El hombre finalmente lo miró. Había fastidio en sus ojos. Montes, el chico ya tendrá más de 20. La chica casi igual. Son adultos. Ya no es nuestro problema. Pero, ¿y si nunca estuvieron bien? El expediente está incompleto. Es negligencia. El supervisor suspiró. El sonido de la derrota institucional. Haz lo que quieras, pero en tu tiempo libre. No tenemos recursos para perseguir fantasmas. El sistema no quería encontrar respuestas. Quería cerrar casos. Ricardo tomó la carpeta. Sintió el peso no del papel, sino de los años perdidos. Fantasmas, había dicho su jefe. Y Ricardo decidió que iría a buscarlos. El viaje a Trinidad fue como retroceder en el tiempo. El asfalto dio paso a la terracería. El ruido de la ciudad se convirtió en un silencio espeso, solo roto por el viento. Los rostros de la gente eran cerrados, desconfiados, máscaras de cortesía que no ocultaban su recelo hacia el forastero. Preguntó por la familia Ramírez en una pequeña tienda de abarrotes. La mujer detrás del mostrador se tensó. Viven al final de la calle, la casa de las ventanas cerradas. Su tono era una advertencia. Ricardo encontró la casa. Era exactamente como se la había imaginado. Una tumba de adobe. Silenciosa. Impenetrable. La sensación de abandono era tan fuerte que casi podía tocarse. Llamó a la puerta. El sonido hueco de sus nudillos contra la madera vieja. Esperó. Nada. Solo el silbido del viento. Y la sensación inequívoca de ser observado. Desde las ventanas de las casas vecinas,
ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. Una comunidad entera conteniendo la respiración. Ricardo se sintió como un intruso profanando un lugar sagrado, o maldito. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada día, la misma rutina, el mismo viaje, la misma puerta cerrada, el mismo silencio hostil. Sus colegas en la oficina empezaron a bromear. ¿Sigues cazando a tus fantasmas, Montes? Pero para Ricardo ya no era un caso. Era una obsesión. Empezó a buscar en otros archivos, registros escolares. El historial de Sofía era una línea recta hacia el abismo. Notas excelentes hasta los 9 años. Dibujos llenos de color. Comentarios de los maestros. Alegre. Participativa. Luego, la muerte de sus padres. Y el vacío. Asistencia irregular. Calificaciones en picada. Un último comentario de su maestra de 4º grado. Sofía está ausente, incluso cuando está en clase. Su hermano Javier la espera siempre en la puerta. No la deja jugar con nadie. Su mirada se ha apagado. Después de eso, nada. La abandonó. El sistema la había abandonado mucho antes que él. El frío se instaló en el estómago de Ricardo. Esto no era abandono. Era un secuestro a cámara lenta. Una tarde, en lugar de ir a la puerta principal, rodeó la casa. El patio trasero era un caos de hierba seca y basura. Pero algo llamó su atención. Un pequeño trozo de tela de colores vivos, atrapado en un alambre de púas que coronaba la tapia. Era un fragmento de un vestido infantil. Desgastado por el sol, pero inconfundible. No podía tener más de 10 años, pero Sofía tenía 19. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La verdad estaba allí, susurrando desde las grietas de esa casa, una verdad monstruosa. Con el trozo de tela en el bolsillo, volvió a la puerta principal. Esta vez no llamó con los nudillos. Golpeó con la palma abierta, fuerte. 1, 2, 3 veces. Javier, Sofía, soy Ricardo Montes, de Servicios Sociales. Su voz sonaba extraña en el silencio opresivo. Sé que están ahí, solo quiero hablar, asegurarme de que están bien. Silencio. Ricardo apoyó la frente en la madera áspera de la puerta. Cerró los ojos, derrotado. Quizás su jefe tenía razón. Estaba persiguiendo fantasmas. Y entonces lo escuchó. No fue una voz, no fue un paso. Fue un golpe sordo, profundo, como algo pesado cayendo sobre un suelo de tierra. Venía de dentro. Seguido por un silencio aún más profundo que el anterior. Ricardo se quedó inmóvil. El vello de sus brazos se erizó. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. No era un fantasma. Era alguien, o algo, atrapado. Ya no podía marcharse. Ya no podía mirar hacia otro lado como el resto del pueblo. En ese instante, Ricardo Montes dejó de ser un trabajador social. Se convirtió en la única esperanza de lo que fuera que habitara en esa casa. Y supo, con una certeza helada, que para abrir esa puerta tendría que derribar el muro de silencio de todo un pueblo. O derribar la puerta él mismo. Y enfrentar el horror que llevaba 10 años pudriéndose al otro lado. Ricardo no regresó a la ciudad esa noche. Durmió en su coche, aparcado al final de la calle. Con la mirada fija en la silueta de la casa Ramírez recortada contra un cielo sin estrellas. El golpe sordo resonaba en su mente. Un eco que no lo dejaba en paz. Al amanecer, no fue a la casa. Fue a la comandancia de policía de Trinidad. Un pequeño edificio de una sola planta con la pintura desconchada. El oficial de guardia, un hombre robusto con bigote y ojos aburridos, lo escuchó sin interés.
¿La casa de los Ramírez?, dijo el oficial, soltando un bostezo que no se molestó en cubrir. No se meta ahí, licenciado. Esos muchachos son raros, pero no hacen daño a nadie. Escuché un golpe, algo pesado, como un cuerpo cayendo. El policía lo miró, esta vez con una pizca de burla. Pudo ser cualquier cosa, un saco de maíz, un mueble viejo. En esas casas de adobe todo truena. Quiero presentar una denuncia formal. Solicitar una orden para entrar. Por posible privación de libertad. El oficial se recargó en su silla, que protestó con un chirrido. Mire, licenciado, sin un denunciante claro, sin pruebas. Mis manos están atadas. Necesita llenar el formulario R-17, adjuntar evidencia y esperar a que el juez de distrito lo revise. Tarda unas semanas o meses. El sistema no estaba diseñado para actuar. Estaba diseñado para disuadir, para convertir la urgencia en un trámite interminable. Ricardo salió de la comandancia. La frustración era una bola de fuego en su pecho. Semanas, meses. El eco del golpe sordo se hizo más fuerte en su cabeza. No tenían semanas, ni siquiera días. Lo sentía en los huesos. Decidió hablar con los vecinos. Con la señora Elodia. La mujer lo recibió en su puerta, secándose las manos en un delantal. Sus ojos eran pequeños y asustados. Yo no sé nada, joven. Señora, su casa comparte pared con la de ellos. Usted tiene que haber oído algo. Elodia bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. A veces se oye cantar. Muy bajito. ¿Y qué más? La mujer tragó saliva. El miedo era una presencia física en su pequeña cocina. Una vez, hace años, escuché un llanto. El de ella, de Sofía. No era un llanto de tristeza, era de pánico, como un animalito atrapado. Después, un golpe. Y silencio. Nunca más volví a escucharla llorar así. Un golpe. El mismo patrón. El mismo silencio aterrador. Ricardo sabía que no podía esperar más. La ley, la burocracia, se habían convertido en cómplices del horror. Esa noche, bajo la cubierta de la oscuridad, volvió a la casa. No iba a llamar, iba a entrar. Forzó una de las ventanas traseras. La madera, podrida por la humedad, cedió con un crujido lastimero. El aire que salió del interior era viciado. Un olor a encierro, a polvo, a sudor y a algo más. Algo dulzón y nauseabundo. El olor de la carne que empieza a descomponerse. Ricardo contuvo la respiración y se deslizó dentro. Su linterna cortó la oscuridad absoluta. Estaba en lo que parecía ser la cocina. Platos sucios con restos de comida enmohecida. Una capa de grasa cubría la estufa. El olor era más fuerte aquí. Avanzó por un pasillo estrecho. Las paredes estaban desnudas, manchadas de humedad. El suelo de tierra apisonada amortiguaba sus pasos. El silencio era total, absoluto, como si la casa misma estuviera muerta. La luz de su linterna barrió una puerta. Estaba cerrada. Pero desde debajo se filtraba una tenue línea de luz y un sonido, el suave rasgueo de una guitarra. Ricardo se acercó. Su corazón latía contra sus costillas, un tambor desbocado. Apoyó la oreja en la madera. La melodía era simple, triste. Y sobre ella, una voz susurrante. La voz de Javier. Duérmete, mi niña. Duérmete, mi amor. Que si no te duermes, viene el cazador. El vello de la nuca de Ricardo se erizó. Era una canción de cuna, pero el tono no era tranquilizador. Era una amenaza velada, posesiva, enfermiza. Giró el pomo de la puerta. Estaba inseguro. La empujó lentamente. El chirrido de las bisagras fue un grito en la quietud. La música se detuvo. ¿Sofía?
susurró la voz de Javier desde dentro. ¿Te despertaste? Ricardo abrió la puerta de golpe. La habitación estaba iluminada por una sola vela. Creaba sombras largas y danzantes. Javier estaba sentado en el borde de una cama. Tenía la guitarra en su regazo. Miraba hacia la puerta con los ojos desorbitados por la sorpresa. Su rostro era pálido, demacrado. Pero no fue Javier lo que heló la sangre de Ricardo. Fue lo que estaba en la cama. No era una mujer de 19 años. Era una figura pequeña, acurrucada bajo una manta raída, con el pelo largo y enmarañado. Su piel tenía un tono ceroso, casi traslúcido. Estaba increíblemente delgada, un esqueleto cubierto de piel. Era Sofía, pero no parecía tener más de 12 o 13 años. El crecimiento detenido por la malnutrición, por la falta de sol, por el horror. Sus ojos, enormes en su cara consumida, se clavaron en Ricardo. No había sorpresa en ellos, ni miedo, ni alivio, solo un vacío infinito. La mirada de alguien que había dejado de esperar ayuda hacía mucho, mucho tiempo. Y entonces Ricardo lo vio. En la pared, sobre la cabecera de la cama, una colección de objetos macabros, mechones de pelo atados con hilos de colores, uñas, pequeños dientes de leche, dispuestos en un patrón circular. Y en el centro, colgado de un clavo oxidado, el vestido infantil, el mismo del que había encontrado un trozo en el alambre de púas. Eran trofeos, reliquias de una infancia robada, de una vida consumida. La habitación apestaba a enfermedad, a desesperación. El olor dulzón y nauseabundo venía de ella, de su cuerpo, de las llagas que seguramente cubrían su piel bajo la manta. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. El sabor a óxido y bilis le subió por la garganta. Se sintió mareado. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El horror no era una metáfora, era físico. Era un olor, una imagen. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Javier se puso de pie lentamente. Dejó la guitarra en el suelo con una delicadeza antinatural. «Usted no debería estar aquí», dijo. Su voz era un susurro sin emociones. «Este es nuestro mundo, solo nuestro. No había ira en él, solo la calma aterradora de un rey cuyo santuario había sido profanado. El rey de un reino de podredumbre y dolor. Y Sofía era su súbdita cautiva, su muñeca viviente, su secreto, su creación». Ricardo levantó las manos en un gesto de paz que se sentía ridículo. «Se acabó, Javier. Voy a sacarla de aquí». Javier sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos vacíos. «Ella no se irá. Ella me pertenece». Y en ese momento, por primera vez, Sofía reaccionó. Su cabeza se giró lentamente hacia Javier, y de sus labios agrietados salió una sola palabra. Un susurro apenas audible, pero cargado con el peso de una década de terror. «No». Esa única palabra, «no», colgó en el aire viciado de la habitación. Fue un susurro, pero tuvo la fuerza de un trueno. La primera grieta en el muro de un mundo construido sobre el silencio y el miedo. Javier miró a Sofía, no con ira, con una profunda, dolorosa sorpresa, como un Dios que ve a su creación revelarse por primera vez. Ese instante de desconcierto fue todo lo que Ricardo necesitó. No hubo una lucha. Javier era débil, desnutrido. Un espectro que solo tenía poder dentro de las paredes de su mente enferma. Ricardo lo apartó con facilidad. Se arrodilló junto a la cama. «Sofía, soy Ricardo. Estoy aquí para ayudarte». Ella no lo miró. Sus ojos seguían fijos en su hermano, en su carcelero, en el centro de su universo roto. Ricardo la envolvió en la manta raída.
Al levantarla, sintió como si estuviera sosteniendo un pájaro frágil. Pura piel y huesos. No pesaba nada. Y todo el dolor del mundo. El olor a enfermedad era abrumador. Ricardo luchó contra las náuseas. Salió de la habitación llevándola en brazos. Javier no lo siguió. Se quedó de pie, en medio de su santuario profanado, mirando la cama vacía. El rey destronado. El viaje al hospital fue un borrón silencioso. Sofía no dijo una palabra, solo temblaba. Un temblor incesante que parecía venir desde el fondo de su alma. Ricardo la sentía a través de la manta, la vibración del trauma. En el hospital, el horror tomó una forma clínica. Desnutrición severa, atrofia muscular, escorbuto. Enfermedades de otra época, de barcos piratas y exploradores perdidos, encontradas en el cuerpo de una joven del siglo XXI, a 100 kilómetros de una ciudad. Pero el examen físico reveló algo más profundo. Cicatrices, viejas y nuevas, en su espalda, en sus piernas, y signos de abuso crónico. Un horror sistemático, repetido. Una década de infierno grabada en su piel. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo el amor de un hermano se convirtió en esta monstruosa posesión? La respuesta estaba en el pasado. En los fragmentos que Sofía, semanas después, empezó a susurrar a una psicóloga. No eran recuerdos, eran instantáneas, imágenes congeladas en el ámbar del trauma. El principio fue el amor. Tras la muerte de sus padres, Javier, con solo 12 años, se convirtió en todo para ella. Su protector, su único ancla en un mundo que se había derrumbado. «No te preocupes, Sophie», le decía. «Yo te cuidaré, siempre». La promesa de un niño, que se pudrió. El encierro fue gradual. Primero, dejó de dejarla jugar con otros niños. Están sucios. Pueden hacerte daño. Luego, la escuela. No necesitas aprender de extraños. Yo te enseñaré todo. La casa se convirtió en su jaula, y él en su único maestro. Le leía libros, le enseñaba a tocar la guitarra. Pero cada lección venía con un precio. Control. «Nuestro mundo es mejor», le decía. «Afuera solo hay dolor y mentiras». Creó una mitología para ellos dos. Eran especiales, únicos, los últimos supervivientes de un mundo que no los entendía. El primer acto de violencia fue por un dibujo. Sofía, con 10 años, dibujó a su familia. Su padre, su madre, ella y Javier. Todos sonriendo bajo un sol amarillo. Cuando Javier lo vio, su rostro se transformó. Arrancó el dibujo. «Ellos nos dejaron», siseó. «Ya no existen. Solo estamos tú y yo». Esa noche la encerró en el armario por primera vez. «Para que aprendas a no extrañar lo que ya no está». Sofía lloró durante horas en la oscuridad. Hasta que no le quedaron lágrimas. Hasta que el miedo se solidificó en su pecho. El abuso se volvió la norma. No era solo físico, era mental, psicológico. Un goteo constante de veneno. Le quitó los espejos. «No necesitas verte. Yo te diré lo hermosa que eres». Le cortaba el pelo él mismo, guardando los mechones como tesoros. Le robaba su identidad, pieza por pieza. La comida se convirtió en un arma. La usaba para premiar y castigar. La obediencia significaba una porción extra. Cualquier atisbo de rebelión, días de ayuno. Su cuerpo se debilitó, y con él, su voluntad. El mundo exterior se desvaneció. Se convirtió en un cuento de hadas aterrador que Javier le contaba por las noches. Un lugar lleno de monstruos. Y él era su único caballero, su salvador, su captor. El abuso sexual empezó años después. Sofía no lo recordaba como un evento, sino como un cambio en la atmósfera, como el aire que se enrarece antes de una tormenta.
No hubo una transición clara entre el hermano y el monstruo, porque para entonces, en su mente rota, eran la misma persona. El horror se había normalizado. El dolor era parte de la rutina. Su existencia se redujo a un ciclo: miedo, sumisión y el sonido de la guitarra de Javier, la banda sonora de su cautiverio. Ella no sabía que tenía 19 años. En su mente, el tiempo se había detenido. Seguía siendo la niña pequeña que su hermano debía proteger. La colección en la pared no eran trofeos para ella. Eran los únicos restos de su propia existencia. La prueba de que alguna vez había sido una persona. La psicóloga preguntó por el canto. Las canciones de cuna que escuchaba la señora Elodia. A veces, cuando estaba muy enferma, susurró Sofía. Él cantaba para mí. Decía que su voz me curaría. ¿Y te curaba? Sofía guardó silencio por un largo rato. No, dijo finalmente. Me hacía olvidar. Olvidar el dolor. Olvidar el hambre. Olvidar quién era. La música no era un consuelo. Era un anestésico. Otra herramienta para mantenerla dócil, perdida en una niebla de melodías tristes. Esa era la verdad. No una historia de incesto prohibido, sino la crónica de un asesinato en vida. La destrucción sistemática de un alma. Llevada a cabo no por un extraño, sino por la única persona en el mundo que había jurado protegerla. La traición definitiva. El horror más íntimo. Con Sofía a salvo, recuperándose lentamente en un hospital anónimo, comenzó la segunda batalla de Ricardo. La batalla contra la apatía. La lucha por la justicia en un mundo que prefería no ver. Llevó el caso a sus superiores en servicios sociales. Presentó el informe médico. Las fotografías de la habitación. El testimonio inicial de la psicóloga. Evidencia irrefutable de una década de tortura. Esperaba indignación. Acción inmediata. Recibió burocracia. Un caso muy complejo, Montes, dijo su supervisor, el mismo hombre de la mirada cansada. Pasaba las páginas del informe con desinterés. Como si leyera el manual de una licuadora. Esto ya excede nuestras competencias. La chica es mayor de edad. Y hay un componente criminal. Su dedo se detuvo en una de las fotos de la habitación. La de los mechones de pelo colgados en la pared. No hubo horror en su rostro. Solo un leve fruncir de cejas. Esto corresponde al Ministerio Público. Llene el formato 34C de transferencia de caso. Adjunte copias por triplicado. Ricardo sintió una oleada de frío. El horror estaba siendo clasificado, etiquetado, preparado para ser enviado a otro escritorio gris en otro edificio gris. Señor, no es un caso. Es una vida destruida. Javier Ramírez debe ser detenido. Necesitamos asegurarnos de que no vuelva a acercarse a ella. El supervisor levantó la vista. Por primera vez, había una emoción en sus ojos. No era empatía, era fastidio. Esa es tarea de la policía, no nuestra. Nosotros ya hicimos nuestra parte al encontrarla. Ahora, el sistema sigue su curso. El sistema. Una maquinaria impersonal que trituraba tragedias humanas y las convertía en expedientes. Ricardo se sintió asfixiado por la lógica de la indiferencia. Salió de la oficina con el formulario 34C en la mano. El papel se sentía pesado, sucio. Era el documento oficial de la evasión. El certificado de que a nadie le importaba. Su siguiente parada fue el Ministerio Público. Una fiscal joven, con un traje impecable y una ambición palpable, lo escuchó. Mientras Ricardo hablaba, ella tomaba notas, pero no anotaba los detalles del horror de Sofía.
Anotaba tecnicismos legales, posibles fallos de procedimiento. Usted entró en la propiedad sin una orden, señor Montes, dijo ella, con la punta de su bolígrafo tocando sus labios. Eso contamina la escena del crimen. La defensa podría argumentar una obtención de pruebas ilícita. Había una vida en peligro. Escuché un golpe. Un golpe no es causa probable suficiente. Debió esperar la orden. La misma orden que tardaba meses. La misma orden que habría llegado demasiado tarde. La fiscal suspiró. Mire, abriremos una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad y lo que resulte. Pero el testimonio de la víctima es crucial. Y por lo que me dice, está en un estado mental frágil. Su credibilidad será cuestionada. ¿Cuestionada? Su cuerpo es la prueba. Un buen abogado dirá que es una mujer con problemas mentales que se autoinfligía daño y que su hermano solo la cuidaba. Es un caso difícil de ganar. El sistema no buscaba la verdad. Buscaba victorias y derrotas en un tribunal. La justicia era un juego, y Sofía era solo una pieza en el tablero. Ricardo sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre él. El aire acondicionado zumbaba. Un sonido monótono que parecía burlarse de su frustración. La fiscal ya estaba mirando su reloj. Tenía otros casos, otras carpetas. Le llamaremos cuando tengamos avances, dijo a modo de despedida. Una promesa vacía. Semanas se convirtieron en un mes, luego 2. Javier Ramírez no fue detenido. Seguía viviendo en la misma casa, libre. La policía local lo había entrevistado. Él había dicho que su hermana se había ido voluntariamente con Ricardo, que ella era inestable, y le creyeron, o fingieron creerle. Era más fácil. Ricardo llamaba al Ministerio Público cada día. Cada día, la misma respuesta de una secretaria con voz monótona. La fiscal está en una reunión. La carpeta está en revisión. No hay novedades. Un día, desesperado, fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo recibió un hombre mayor, con el rostro amable de un abuelo. Escuchó la historia completa con atención. Asentía. Hacía gestos de compasión. Por un momento, Ricardo sintió una chispa de esperanza. ¡Qué barbaridad!, dijo el hombre cuando Ricardo terminó. Una verdadera tragedia. Luego, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Pero debe entender, señor Montes, nuestra función es emitir recomendaciones. No podemos obligar al Ministerio Público a actuar más rápido. Podemos, si usted quiere, abrir un expediente por la posible negligencia de servicios sociales al perder el rastro de los menores. Quería convertir una tragedia en una guerra entre instituciones. Usar el dolor de Sofía para marcar un punto político. Ricardo se levantó. Se sentía sucio, contaminado por el cinismo. Miró por la ventana de la oficina. La gente caminaba por la calle, reía, hablaba por teléfono. ¿Vidas normales? Mientras, en un hospital, una joven luchaba por recordar cómo ser una persona. Y en un pueblo, un monstruo dormía tranquilamente en su cama, protegido por la inercia, por la pereza, por el sistema. Regresó a su coche y se quedó sentado durante 1 hora, mirando al vacío. El volante estaba frío bajo sus manos temblorosas. Había salvado a Sofía de su jaula física. Pero ahora ambos estaban atrapados en una jaula mucho más grande. Una jaula invisible, hecha de formularios, procedimientos y excusas. Recordó las palabras de su supervisor. El sistema sigue su curso. Y comprendió. El curso del sistema no era un río que fluía hacia la justicia. Era un remolino, dando vueltas sobre sí mismo.
lento, pesado, hundiéndolo todo en el fango de la indiferencia. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si el sistema no quería contar esta historia, si el sistema quería archivarla, enterrarla bajo una pila de papeles, él la contaría, la gritaría al mundo. Buscó en su teléfono el contacto de un periodista que había conocido años atrás, un hombre que trabajaba para un medio digital conocido por su periodismo de investigación agresivo. Marcó el número. «Tengo una historia para ti», dijo Ricardo, con la voz firme por primera vez en semanas. «Una historia que nadie quiere escuchar. Al diablo con los procedimientos, al diablo con las carreras, al diablo con el sistema. La justicia no iba a llegar desde un escritorio. Tendría que ser arrancada a la fuerza, con la única arma que le quedaba. La verdad. La historia explotó. El artículo del periodista digital no fue un texto. Fue una bomba. El titular era simple y brutal. La niña que vivió 10 años en un cuarto. La historia de Sofía Ramírez. Las fotos que Ricardo había tomado, las que los burócratas habían mirado con desinterés, ahora estaban en miles de pantallas. La habitación. Los mechones de pelo. El vestido infantil colgado como un espectro. El horror ya no estaba contenido en una carpeta. Estaba a la vista de todos. El efecto fue inmediato. La vergüenza es un motor más potente que la justicia. El Ministerio Público, que durante meses había estado revisando la carpeta, actuó en menos de 24 horas. La fiscal del traje impecable apareció en televisión. Con el rostro grave, anunció la detención de Javier Ramírez por múltiples cargos: privación de la libertad, corrupción de menores, abuso sexual agravado. El sistema, de repente, funcionaba a una velocidad vertiginosa. La inercia se había convertido en pánico mediático. La policía, que antes no veía causa probable, ahora acordonaba la casa como si fuera el escenario de un crimen de Estado. Los vecinos, los que habían guardado silencio durante una década, ahora daban entrevistas. Siempre supimos que algo andaba mal. Eran tan raros. Se convirtieron en un coro de sabiduría tardía. La hipocresía colectiva buscando absolución frente a las cámaras. Ricardo fue despedido. Violación de confidencialidad, decía la carta. Conducta no profesional. Fue el precio de hacer lo correcto. Un precio que pagó sin arrepentirse. La justicia para Sofía valía más que su carrera. El juicio fue un circo mediático. Javier Ramírez, con un abogado de oficio, nunca habló. Se sentó en el banquillo con la misma expresión vacía que tenía en su reino de podredumbre. Como si todo aquello, el juez, el jurado, las cámaras, fuera una ficción irrelevante. Su único mundo real había sido destruido. Sofía no testificó en persona. Su testimonio se dio a través de un video, en una sala aparte, acompañada de su psicóloga. Su voz era un hilo, pero sus palabras un torrente. Contó su historia, la historia de la jaula, del hambre, del miedo, del hermano que se convirtió en monstruo. Javier fue sentenciado a la pena máxima, 40 años. Una vida entera para contemplar las ruinas de su reino. Pero, ¿es esto justicia? ¿40 años en una celda borran 10 años de infierno? Hoy, Sofía vive en un lugar seguro, lejos de Zacatecas, lejos de los fantasmas. Está aprendiendo a vivir de nuevo, a sentir el sol en la piel sin miedo, a comer sin que sea una recompensa o un castigo, a mirarse en un espejo y reconocer el rostro que ve. A veces tiene pesadillas. Sueña con el sonido de una guitarra y con una canción de cuna que promete protegerla mientras la destruye.
El trauma es un eco que nunca se desvanece del todo. La casa de Trinidad está abandonada. Las ventanas están rotas, las paredes cubiertas de grafitis. Los niños del pueblo cuentan historias de fantasmas sobre ella. La han convertido en una leyenda de terror. Es más fácil pensar en un monstruo de cuento que en un monstruo real. Es más fácil pensar que el mal es una excepción y no algo que puede crecer en la casa de al lado, alimentado por nuestro silencio. El sistema que le falló a Sofía sigue intacto. Los mismos escritorios, los mismos formularios, la misma indiferencia. Quizás mañana, otro trabajador social encontrará otra carpeta polvorienta. Y el ciclo comenzará de nuevo. La historia de Sofía y Javier no es solo la historia de dos hermanos. Es un espejo. Un reflejo de nuestra capacidad para mirar hacia otro lado. El horror no creció solo en esa casa. Creció en el silencio de un pueblo, en la apatía de una oficina, en la lentitud de un juzgado. Todos fuimos cómplices. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.